Hemos estado hablando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz y lo que tú y yo tenemos por medio de ese sacrificio tan grande en la cruz. Hay una historia que a mí me impacta mucho, es un momento importante en los últimos momentos de Jesús en la cruz. Esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 37. Dice lo siguiente, dice: entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Versículo 38, dice lo siguiente. Dice: y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. ¿De dónde a dónde? De arriba hacia abajo. Y les voy a poner el contexto de esta historia. Recordemos que Jesús va a la cruz. Él se encuentra ya en los últimos momentos de su vida y Él declara algo importante que tal vez nosotros lo hemos escuchado, lo hemos leído, y es esa frase que dice: consumado es. Que lo que Él está declarando es de que ya está todo hecho, ya no hay nada más que hacer. Y cuando Él suelta este grito, sucede esto que acabamos de leer. Y es un velo el que se rompe del santuario, del templo, es el que se rasga. Y hemos hablado acerca de un poco de los simbolismos que hay dentro de lo que es el templo. Recordemos que el templo estaba dividido en tres partes importantes, que era el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. El santuario cualquiera podía entrar, cualquiera tenía acceso a él. El lugar santo era donde los sacerdotes ofrecían la ofrenda de los panes, pero atrás de ese otro nivel había una cortina para poder acceder al lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca. Había una cortina que no era cualquier cortina. Si ustedes leen lo que son las leyes de cómo se tenía que crear esta cortina, era una cortina bastante gruesa. Una cortina se cree que era aproximadamente de 30 centímetros de grosor. O sea, imagínense, ¿no? O sea, cualquier cortina blackout se queda corta, ¿no? Yo, por ejemplo, uso cortinas gruesas porque cualquier rayito de luz y ya me despierto. Entonces yo normalmente uso cortinas gruesas. O sea, imagínense esa cortina, no tan fácil se podía rasgar o se podía romper. Además tenía estrictas medidas de control para su creación, es decir, tenían que ser cuidadosamente elaboradas para que no sufriera ese tipo de desgarres. Pero cuando Jesús suelta este grito, esa cortina se rompe. Pero quiero que tú notes algo. ¿De dónde a dónde se rompió? De arriba hacia abajo. Porque lo que está simbolizando aquí es de que Él es Dios quien tiene la iniciativa de decir: yo soy el que rompe este velo o esto que impide el acceso a mi presencia. Cuando Jesús concluye su obra en la cruz y Él muere, y todo lo que ya hemos hablado acerca de la transferencia de pecados, de la transferencia de maldad, todo lo que yo era, se la pongo a Jesús en la cruz, y todo lo que Él tiene ahora me pertenece. Y entonces Él dice: tienes acceso completo a mi presencia. Lo que estaba sucediendo aquí es que literalmente Él estaba diciendo: tú puedes acercarte a mí. Y esto Pablo lo confirma, fíjense, en Efesios capítulo 3, versículo 12. Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice, a propósito, 1, 2, ahí está. Gracias a Cristo y a nuestra fe ¿en quién? ¿Se acuerdan de que hemos hablado mucho acerca de la fe? Volvemos a insistir, es esta llave que me da acceso. Dice,
podemos ¿qué? Entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar a su presencia con toda libertad. Esto a veces le hemos perdido valor o sentido, porque en iglesia antes nadie podía entrar a la presencia de Dios. Era algo exclusivo para ciertas personas bajo ciertos rituales, pero hubo un solo sacrificio que me dio acceso completo a la presencia de Dios. Y esto es importante, porque si yo no lo entiendo, yo voy a vivir de la vida de otras personas. Se los dije hace 8 días. Yo voy a estar pensando que solamente el pastor, solamente la pastora o ciertas personas pueden tener acceso, o solamente ciertas personas Dios los escucha, y no es así. Tú y yo tenemos acceso completo a la presencia de Dios. Podemos disfrutar de su amor, podemos disfrutar de sus recursos y podemos gozarnos en Él. Por ejemplo, ahorita que fueron estas fechas, ¿no? de la Navidad y todo, ¿no les ha pasado que a veces son fechas, por ejemplo, muy íntimas, donde solamente es la familia, ¿no? Ciertas personas que tú amas, que tú dices, yo quiero pasar este momento con mi familia, con mis seres queridos, pero de repente llega alguien que no te lo esperabas, ¿no? ¿No les ha pasado? Y que de repente, ¿qué haces? ¿Quién me invitó? O una fiesta. Fíjense, les voy a contar un secretito. Y yo allá en San Mateo Atenco, todavía es un poco pueblo. Entonces, nos ha costado trabajo esa parte de las fiestas. Porque allá, si tú haces fiesta, es fiesta para todos, ¿no? Y entonces, cuando fue la fiesta de mi hija de sus 18 años, nosotros así de, vamos a invitar a fulanito, sultanito, perenganito, ¿no? Pues ya cuando nos dimos cuenta, había gente, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque tienen esa confianza de decir, hay fiesta, yo voy, ¿no? Pero cuando tú haces un cierre, algo exclusivo, inmediatamente tú dices, no, esta persona no va aquí. Y hay veces que nosotros nos sentimos así cuando queremos entrar a la presencia de Dios. A veces decimos, es que yo no soy suficiente, es que yo soy pecador, es que yo no me he portado lo suficientemente bien para estar delante de Dios. Por eso, pastor, mejor óreme usted. Por eso, Juve, te pido que me ayudes con una oración. Yo a veces les digo, ora tú. No, pero es que a mí no me escucha. Sí te escucha. Porque hemos perdido este sentido de que tenemos que acceso a su presencia. Fíjate, hay otro versículo que todavía lo confirma. Dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, así que ¿qué? Acerquémonos con miedo, con inseguridad, no, con toda, ¿qué? Con toda confianza. Fíjense, hay veces que yo allá en casa estoy con mi esposa en nuestro cuarto y cerramos la puerta. Pues parece que no hay puerta. De repente mi hijo entra, ¡pa! ¡Ya llegué! Y yo, espérate, estamos en nuestro cuarto. ¿Por qué? Porque él tiene esa seguridad, esa confianza. Y luego se va y se acuesta así en la cama y está ahí. Y yo así de, ¿a qué horas te vas a ir? Ya me quiero dormir. De esa seguridad y esa confianza es la que Dios quiere que tú sientas, que te sientas pleno de acercarte confiadamente. Ahora, ¿por qué te estoy platicando todo esto? Porque, iglesia, Dios no murió solamente en la cruz para que tú vayas nada más al cielo, sino para que empieces a gastar los recursos del cielo,
para establecer la cultura del reino aquí en la tierra. Ahora, nuestra identidad es importante porque yo te voy a decir algo. Tú puedes no sentirte o no verte o no pensar como hijo de Dios, pero es una realidad. El hecho de que tú no te sientas y no te veas y no pienses no quiere decir que no sea real. Es una realidad. Creas o no, ya es. En el momento en el que tú le dices, Señor, yo te acepto en mi corazón. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo sé que tú diste tu vida por mis pecados. En ese momento dice que Él nos dio potestad, es decir, autoridad de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no vivimos con esa mentalidad. Tenemos que ir renovándola, transformándola. Yo escuché una historia de un personaje, de una persona que le gustaba ayudar a las personas de la calle. Entonces de repente vio a un vagabundo viviendo en la calle en una condición muy deplorable y le dijo, oye, te invito a mi casa, vamos, yo te llevo a mi casa. Y entonces se lo llevó a su casa, lo bañó, le cambió la ropa, le asignó una habitación y él empezó a vivir un poco diferente. Entonces el dueño de la casa le dijo, mira, todo lo que hay aquí en la casa lo puedes utilizar, el refrigerador, puedes usar la lavadora, puedes utilizar lo que hay dentro del refri, tú lo puedes consumir, te puedes cocinar algo, tú siéntete en casa. Entonces esa persona empezó a vivir así, pero de repente el dueño notó algo extraño. Una ocasión vio que debajo de la cama de esta persona, del cuarto que le asignó, abajo de su cama guardaba comida que él mismo le había dado y ahí la guardaba. Y se le hizo muy extraño. Entonces le preguntó, oye, ¿por qué si tú tienes acceso a todo lo que hay dentro de la casa, por qué guardas comida? Dice, porque qué tal si un día no me das de comer. Y el otro así como que, no, o sea, yo te estoy suministrando todo lo necesario para que tú vivas una vida diferente. ¿Y sabes qué? Es su mentalidad. Y a veces así vivimos tristeando, vivimos como pobres, vivimos amargados, vivimos como si todo oliera mal. Es que a mí nadie me quiere, es que a mí todos me ven mal, es que a mí eso. No, tu mentalidad tiene que empezarse a transformar, porque de otra manera tú vas a vivir solamente de migajas de lo que la demás gente deja. Fíjense, por eso Jesús, incluso con esta mujer que le dijo, oye Jesús, ve por favor a orar por mi hija, y ella estaba en un llanto y le decía, no, espérate, no puedo, me es lícito darle las perlas a los perros, ¿no? Y él entonces, no, mira, es que aún de las migajas que caen de la mesa, aún podemos comer. Y Jesús se sorprendió, dijo, caray, cuánta fe. Pero ¿sabes algo? Dios no quiere que tú vivas solamente con migajas. Quiere que te sientes a la mesa a disfrutar de su banquete. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ¿por qué te digo esto? Hay una historia que todos lo conocemos, que está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Yo te la voy a contar, tú la puedes leer con calma, porque es la historia del hijo pródigo. La hemos oído, la hemos leído. En resumen, hay dos hijos que viven en una casa con su padre, y uno de ellos decide pedirle la herencia a su padre. Le dice, ya me cansé de vivir como junior, yo quiero vivir mi vida, quiero vivir la loca. Y el padre le dijo, ok, ahí está tu herencia.
El hijo se va de la casa, empieza a malgastar, empieza las parrandas, la borrachera y se acaba su dinero, ¿no? Se acaba sus recursos. Ya llega un punto en el que pues ya no hay nada, ¿no? Mientras había dinero, había amigos, había gente que le decía, vámonos para acá, vamos para allá. Eso pasa, es muy común. Pero cuando se acaba el recurso, ya todos se fueron, ya no había quien le echara la mano. Y entonces él tenía hambre, de tal forma que él empezó a cuidar cuches, ¿no? O puerquitos, empezó a cuidar puerquitos con tal de que él tuviera algo que comer. Para un judío, iglesia, para un judío el cuidar cuches es la cosa más baja, es de las cosas más deplorables, porque de hecho ellos no pueden comer puerco. Y él, en su hambre, en su necesidad de comer, ¿qué creen que hizo? Se rifó un tiro con los puerquitos, ¿no? Para quitarles la comida. Y entonces ahí, rifándose el tiro con el puerquito, yo creo que le estaba haciendo así, no, la llave china al puerquito. Y el puerquito, y de repente cayó en sí y dijo, no puede ser posible. Yo rifándome el tiro aquí con el puerquito, y en mi casa, en la casa de mi padre, hay suficiente pan. Y dice él, regresaré a casa de mi padre. Pero fíjate, él dice, regresaré como un esclavo. No regresaré como su hijo. Él tenía en su mente que iba a regresar como esclavo. Regresa a casa, su padre al verlo de lejos corre hacia él y lo abraza. Y el hijo le dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no me es digno de ser llamado tu hijo, dame chance, solamente dame chamba, yo me gano el alimento del día a día. Y el padre le dijo, Nel Pastel, tú eres mi hijo. ¿Y qué le hizo? Le cambió las vestiduras, le dio un anillo y le cambió el calzado. Todo eso tiene un simbolismo impresionante, porque de entrada el padre estaba atento al regreso de su hijo. El padre estaba atento a que él volviera a casa. Iglesia, nuestro Dios está atento a que tú despiertes, a que vuelvas en sí, que dejes de sentirte menos, que tú dejes de sentirte que no vales, que tú dejes de sentir que eres menos que otra persona. Él quiere que cambies tu mentalidad y vuelvas a su casa. Él está esperándote. Ahora, una vez que tú regresas, iglesia, gloria a Dios, gloria al Rey. Una vez que tú regresas a casa, dice que le cambió la vestimenta. Fue lo primero que hizo. Y de esto hemos hablado las semanas pasadas, acerca del manto de justicia, de vestirte con ropas de justicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando Él te cambia la ropa, Él cambia tu identidad. Él cambia la manera en que tú vistes. Tú ya no eres un mendigo, ya no eres un pordiosero, ya no eres un borracho, ya no eres un adúltero, ya no eres un mentiroso, sino que ahora Él te viste con sus vestiduras y Él te ve justo, te ve perfecto delante de Él. Él dice, este es mi hijo, tú debes de estar vestido con esa ropa. Pregunta, ¿quién te viste? Él, no tú. Lo que está simbolizando es que el Padre lo viste con el esfuerzo suyo. El esfuerzo de nuestro Padre está sobre nosotros. Él lo ganó, Él lo produjo, Él lo obtuvo y Él te lo regala a ti. Lo que a ti te queda es que tú puedas verte diferente, pensar como Él piensa. En el momento en el que tú te cambias, eres distinto. Te voy a decir algo. ¿Cuántos les gustan las fiestas? Ahora resulta que no sean así. ¿A quién le gustan las fiestas? Ok.
Híjole, a veras. Acuérdense que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, ¿eh? A todos nos gustan las fiestas, ¿no? Y cuando te invitan a una boda, ¿cómo vas? ¿A poco vas de pants y tenis? Te vistes, ¿no? Te perfumas, te arreglas. Más las mujeres tardan como 83 horas en arreglarse, ¿no? Porque se perfuman, se maquillan, se alacian el pelo, se hacen un peinado. No, se ponen el tacón y así, ¿no? Y digo, órale, ¿qué les pasó? ¿Por qué? Porque van acorde a qué? A la ocasión, ¿no? Por ejemplo, yo hoy me siento raro porque yo no iba a predicar. Mi papá era quien iba a predicar, pero andaba con mocos, andaba así como mocaditos. Y me dijo, hijo, por favor, predica. Se siente un poquito mal de la gripa. Y le dije, pues, bueno, yo no me siento acorde a la ocasión para predicar. No me gusta vestirme así para predicar. ¿Por qué? Porque la forma en que tú te vistes te da identidad. ¿Qué haces cuando ves a un militar? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que está vestido, ¿qué hace? Impone, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios te está vistiendo con su justicia para que tú puedas entender que eres diferente, que eres distinto, para que con esas vestiduras de justicia tú camines con la frente en alto, porque no eres un cualquiera, eres el hijo del Dios de dioses y Señor de señores. ¿Estamos? Después de esto, el padre le regaló algo. ¿Qué fue? El anillo. ¿Qué representa el anillo? Autoridad, poder. ¿Por qué razón? En la antigüedad, los decretos se sellaban con el anillo del rey, ¿no? O del emperador. O sea, el hecho de que saliera un decreto se tenía que sellar y cada familia tenía un anillo especial con su firma. Entonces, lo que le estaba diciendo es, oye, no solamente te estoy dando una vestidura para que tú te sientas como hijo, sino que te estoy dando acceso a todos los recursos que hay en mi reino. Tú puedes disponer de lo que está aquí, disfrútalo y ten autoridad sobre todo lo que tengo. ¿Por qué te digo esto? Iglesia, debemos de dejar de pensar de que los recursos del Padre son para mi beneficio. No es así. Si tú piensas que lo que Dios te dio como recursos es para tu beneficio, no hemos madurado. Te lo digo por experiencia. Te lo digo porque yo pasé por eso. Yo a veces decía, yo arrebato en el nombre de Jesús. Y entonces agarraba y yo pensaba que a la otra semana ya iba a tener el auto último modelo, que ya iba a tener la casa de mis sueños, que iba a poder viajar por el mundo, iba a poder disfrutar. No. Está en la tierra, Dios lo puso ahí para que lo podamos disfrutar. Claro que sí, pero no es el fin. No es el fin. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahorita le doy las llaves de mi carro, se las doy a mi hijo David? Mi hijo David nunca le he dado una clase de manejo, aunque ya cumplió 15 años. Nunca se lo he soltado, no tiene licencia. ¿Sería responsable de mi lado dárselo? ¿Por qué? Pero ya alcanza los pedales. ¿Ya ve? ¿Es responsable? No. Necesita responsabilidad, necesita aprender, necesita conocimiento, experiencia. Entonces, Dios no te va a dar algo a ti que te va a causar daño a ti mismo porque no sabes usarlo.
Dios nos ha dado autoridad, sí, pero no es para nuestro beneficio, iglesia. Es para el beneficio ¿de quién? De los demás. Voltea a ver a Jesús. Jesús, ¿en qué momento ocupó todos esos recursos del cielo para su beneficio? ¿Cuándo? Nunca. Incluso cuando Satanás le dijo: oye, ¿tienes hambre? Convierte esta piedra en pan. ¿Lo hizo? No. Sin embargo, él sí convirtió o multiplicó penes y paces. ¿Para quiénes? Para los demás. Dejemos de pensar que Dios está a nuestro servicio. No. Nosotros estamos al servicio de Él. Y si Él nos ha dado sus recursos, es para beneficio de las demás. Y si no me creen, lean todas las cartas de Pablo. Pablo incluso dice: oye, yo les he dado don de visiones, les he dado lenguas, les he dado, ahí habla toda una serie de dones. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, no tuya. No para que tú te sirvas. Iglesia, la autoridad y el poder que Dios nos dio, sí es para ejercerlo, pero es para ejercer dominio, para establecer el reino de Dios sobre aquí la tierra. Es por eso que con seguridad, cuando tú vayas a orar por alguien, hazlo con fe. Hazlo. ¿Por qué? Porque sabes que no es para tu beneficio, sino es para que Dios sea glorificado. Cuando tú vas a bendecir a alguien, porque tú le vas a ayudar, porque a lo mejor dices: Dios ha puesto en mi corazón ayudar a alguien, vas y lo ayudas, lo bendices. No es para tu beneficio, es para establecer el reino de Dios. Dejemos de pensar que es para mí, porque iglesia, hay lugares donde te van a enseñar que sí, que tú arrebata, que tú esto, que tú decreta, que tú determina, y entonces todos emocionados: ay, sí, y cuando no lo ves en tu vida, viene el desánimo. Viene: pero entonces, ¿de dónde está la promesa de Dios? Que Él me va a bendecir conforme sus riquezas en gloria. Y te deprimes. ¿En dónde está? ¿Dónde dice su palabra que con su llaga somos sanados? Y entonces estás triste y empiezas a cuestionar. ¿Por qué? Porque piensas que es para tu beneficio. Iglesia, no es para nuestro beneficio, es para el beneficio de los demás. Y cuando dice, por esa razón dice: busca mi reino ¿y qué va a pasar? Lo demás es añadido. Pero no dice: busca tu bienestar, no dice: busca tu justicia, no dice: establece tu voluntad, que es la voluntad de Dios. Esa es la importante, porque si no, entonces vamos a vivir una vida de preguntas, de: ay, Señor, ¿por qué esto? Ay, Señor, ¿por qué el otro? Se los vuelvo a decir, yo lo he vivido. Porque yo por mucho tiempo, yo agarraba y me la pasaba llorando: ay, Señor, es que tú ni que tú que me vas a ver, esto no me vas a decir. Y así me la pasaba. Mis oraciones eran pura queja y queja y queja. Mi alabanza era quejabanza. Y es que ¿por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? Pero nada más era para ayúdame, bendíceme, sáname. Cuando empecé a entender eso, dije: o sea que no es para mí, es para los demás. ¿Saben? No sé si ya se los platiqué, pero mi familia y yo pasamos por un proceso complicado cuando nos fuimos a San Mateo Atenco, y llegamos a la decisión de cerrar la iglesia por un año. Por un año cerramos la iglesia. Fue difícil, fue doloroso, porque toda mi vida yo había servido a Dios. Yo creí haber servido a Dios durante muchos años. A partir de los 11, 12 años yo ya servía en la alabanza, yo ya era todólogo. Por eso yo le sé a los medios, yo le sé a los instrumentos, le sé al audio. ¿Por qué? Porque era todólogo y yo creía servir. Cuando pasamos por este proceso de pausa, porque, atención, pensaba que era para mí beneficio, pensaba que era mi capricho, que yo tenía
Que si yo le servía, entonces Dios me tenía que dar. Entonces pusimos la iglesia en pausa y decíamos, Señor, es que ¿por qué estamos pasando esta situación si tú prometiste esto? Y por eso les decía, la alabanza se convirtió en queja. Y nos pusimos en pausa. Nos fuimos a congregar a una iglesia que fue de mucha bendición para nosotros. Fue súper raro, súper extraño para nosotros el hecho de no asistir a una iglesia que normalmente conocíamos, porque aquí nací con mis papás, me congregué muchos años con mi cuñado, serví para ellos, ahora sí, para las dos iglesias. Bueno, es una sola iglesia con diferentes funciones, porque la iglesia es una nada más. Pero serví aquí, serví allá. Me la pasaba de este evento de jóvenes, reunión de esto, alabanza. Tenía tres servicios. El domingo a las 9:30 de la mañana aquí, y luego a las 12 con el pastor Alfredo, y luego vámonos a Toluca, y así estuvo un tiempo, pero pausamos todo, y empezamos a congregarnos, y empezó a Dios a tratar en mi corazón. Primero, porque todas las predicaciones que yo iba, las recibía y me pegaban en mi corazón. Pero cuando tenía mi tiempo de devocional con Dios, porque eso sí, nunca lo dejé. Podía haber estado indignado, podía haber estado enojado incluso, porque nos podemos a veces llegar a enojar con Dios, porque Dios no contesta como yo quiero que conteste, y me puedo enojar con Dios, pero nunca lo dejé. Porque yo entendía lo que Pedro dijo, ¿a dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Y leía la Biblia y a veces hasta molesto. Oraba y a lo mejor seguía reclamando. Pero cuando Dios me daba algo a través de su palabra, a veces la costumbre me llegaba a decir, esto está bien bueno para una predicación, pero ya estaba cerrado. No había dónde predicar. Entonces, ¿para quién era esa palabra? Para mí. Para mí. Y entonces Dios me hizo ver, oye, todo lo que yo hago, lo hago por mi iglesia. Todo lo que yo hago, lo hago por mi iglesia. No es para ti nada más. ¿Tú eres parte de mi iglesia? Sí, pero no eres exclusivo. Entonces mi oración y mi manera de vivir empezó a ser diferente. Empecé a ver que mi vida le pertenecía a Él. Que yo, si iba a ser de impacto, iba a ser porque Él era quien tenía que establecerse en la vida de las personas. No yo, no mis pensamientos, no mis enseñanzas o lo que yo creía que a lo mejor es una buena doctrina. No, es Él, es Él. Es Él, es Él. Empecé a dejarme de ver a mí, lo que a mí me necesitaba, y empecé a verlo a Él, a Él, a Él, a Él. Y entonces volvimos a tomar la decisión de decirle, ok, papá, ya entendí, ya entendimos como familia, nos sentamos como familia y dijimos, familia, es momento nuevamente de empezar a servir a Dios. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo es para Dios. Volvimos a abrir nuevamente la célula. Obviamente ya no regresó la misma gente. Tuvimos que pedir disculpas a las personas porque herimos su corazón al simplemente decir, se cierra la iglesia. Los herimos y tuvimos que reconocer nuestros errores. Iglesia, empezamos a orar, empezamos a tener tiempo, pero Dios nos ha empezado a llevar por un camino diferente, porque hemos empezado a establecer el reino de Dios sobre su tierra. Ahora, iglesia, gloria a ti, Dios. ¿Por qué te platico todo eso? Porque cuando empecé a cambiar mi oración en pensar que era hacia mi beneficio, entonces Él empezó a añadir las cosas que necesitamos para continuar trabajando. Y Él te sorprende. Te quedas así como que a 6, porque dejas de pensar en ti, empiezas a ver cómo empezar a continuar la obra de Dios. Porque iglesia,
La meta, se los dije la semana pasada, la meta del cristiano es que tú y yo podamos vivir una vida de impacto aquí en la tierra, pero para establecer su reino en todas las áreas. Necesitamos políticos conforme al corazón de Dios. Necesitamos artistas conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos médicos, científicos, educadores conforme al corazón de Dios. Pero la iglesia ha estado dormida. Cuando empezamos nosotros a ver esto de una manera diferente, de darnos. Por eso dice su palabra: presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Cuando lo entiendes, empiezas a vivir diferente. Empiezas a decir: ay no, qué flojera ir a la iglesia. Ay no, qué flojera pararse temprano. Ay no, qué flojera leer la Biblia. Empiezas a cambiar, empiezas a transformarte. Te enamoras más de Dios. Te enamoras más de Él. Y entonces cuando lo empiezas a ver así, Dios añade lo que tú necesitas. Les di el testimonio la semana pasada de cómo Dios de repente me sorprendió con una nueva posición. Ustedes no sé si ya lo sepan, y si no se los cuento, ya Dios nos proveyó un vehículo para poder venir y ir y venir e ir, porque es un show. ¿Saben algo? Yo recuerdo bien con mi esposa la noche que estábamos acostados ya para dormir y decidimos empezar a servir acá, y vimos nuestras finanzas y dijimos: pues no sé de dónde va a salir, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y empezamos a venir. Ahora sí, como dice el levita, ¿cómo se llama? Con dinero y sin dinero. Sí, la verdad, empezamos a hacerlo y empezamos a ver la provisión de Dios. Pero no fue para mí. Cambié mi manera. Entonces, Él no solamente me viste para que viva diferente, con una identidad distinta, con la identidad de hijo heredero, hijo de Dios. No solamente eso, sino que te da un anillo de autoridad para que tomes los recursos del cielo, pero no para tu beneficio, sino que empieces a orar, a bendecir a otras personas, empieces con fe. Si alguien te dice: oiga, es que me siento mal, dame chance de orar por ti, dame chance de orar por ti. Y oras por esa persona. Si Dios pone en tu corazón: oye, bendice a esa persona, y dice: Señor, pero nomás traigo 50 pesos, dale esos 50 pesos y de repente Dios te bendice. Y empiezas a ver la vida de Jesús. Si tú ves a Jesús, Jesús se hizo pobre. ¿Y le hizo falta algo? Nada. Hasta disparaba impuestos, ¿no? Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Esa es la vida que tú y yo debemos de vivir. Y por último, una vez de que le cambió las vestiduras inmundas que tenía, le dio un anillo de autoridad, el último que hizo, el calzado de sus pies, que representa la manera en que tú y yo caminamos. Ya no caminamos como antes, cojeando de un pecado. Ya no caminamos como antes pensando que me va a volver a ir mal, porque decimos: es que yo volteo a ver a mis abuelitos, a mis padres, y ellos siempre batallaron con el alcoholismo o con la drogadicción o con un matrimonio separado. No, ese caminar ya no te pertenece a ti. El caminar que ahora te pertenece a ti es diferente. Él te dio un calzado distinto para que tú puedas caminar con seguridad, y en cada paso que tú das, Él está en tu vida, Él es reflejado a través de tu vida, y tú puedas caminar con seguridad de que no vas a resbalar, sino que vas a caminar de victoria en victoria, iglesia. Eso está bien chido, ¿verdad? Iglesia,
Vuelvo a insistir. Lo que mi esposa y yo, y hablo nada más de mi esposa y yo porque somos los que hemos estado viniendo a servir, estamos haciendo aquí, no es para que ustedes se aprendan las cosas como merolicos. ¿Quién sabe las tablas como así de 1 por 1, 2 por 2? ¿No? Yo me acuerdo, ahí les voy a contar un trauma. En mis tiempos había cassettes, no había discos, era cassettes. Y había un cassette de las tablas de multiplicar. ¿Quién tuvo las tablas de multiplicar en cassette? ¿No? Y ahí estaba, 2 por 1, 2 por 2 son 4. Y ahí estaba yo, ¿no? Pregúntenme si me las aprendí. No me las aprendí. Al contrario, ¿saben qué hice? Agarré el cassette, le corté la cinta y le di la vuelta así para que no se volviera a unir. Y dije, ya se descompuso, mamá, ya no puedo escuchar las tablas. Y a veces pensamos que la Biblia, que lo que nosotros enseñamos así es. Y decimos, porque yo soy nueva, porque para todo el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Y eso qué? No, tenemos que ser cristianos de acción. Sí, conocer la palabra, porque es el arma principal que tú y yo vamos a tener para poder hacer frente a los ataques del enemigo. Eso yo no te lo discuto, pero vívelo. Vívelo, iglesia. Empieza a caminar todos los días. Ahora, no es una lucha que tú digas, ay, no, es que yo siempre lucho con este carácter. Ya no eres así. Empieza a vivir. Levante la mano. ¿A quién le enseñaron de los que están casados? A ver, ¿cuántos casados hay? Levante la mano. Ok, son varios. Ahora, de los que están casados, levante la mano. ¿Quién fue a un curso de cómo ser esposo o esposa? Uno nada más. Dos, si fueron a un curso, ¿sí? ¿Y les sirvió? Pero ¿qué te enseña a ser papá, a ser mamá, a ser esposo? ¿Qué te enseña? La identidad. En el momento en el que dices, yo ya no soy soltero, a mí Dios me lo tuvo que hacer recordar, porque ¿saben qué hacía? Cada 8 días yo llevaba a mis amigotes a la casa. Ahí estaba con mis amigotes. Ahí, mi amigo Roger, ahí está su papá. Ahí estaba en mi casa, estaban otros amigos, ahí estaban en mi casa. Mi esposa se me quedaba viendo así como que. Y un día mi esposa me dijo, oye, como para cuándo iremos a tener un domingo nosotros familiar como esposos. Y yo, pues sí, ¿verdad? Y tuve que empezar a cambiar mi manera de ser, mi manera de comportarme. La identidad es la que te da tu comportamiento. Por eso dice en Proverbios, tal es tu pensamiento o tu corazón, así eres tú. Si tú no te sientes hijo de Dios, si no te sientes perdonado, si te sientes insuficiente, así vas a vivir. Dios quiere que empieces a cambiar tu manera de ser, que empieces a caminar en la identidad que Él ya te dio, para que empieces a transformar tu realidad y tu entorno, iglesia. Es eso, es eso. No repitamos como merolicos, sino que vivamos una vida de impacto, una vida de trascendencia en nuestra familia y en nuestra vida. ¿Estamos? Dar un fuerte aplauso a Dios.